Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, estamos en FM Language y en esta clase vamos a hablar sobre el aparato formal de la enunciación de Van Benist. Este es un artículo que pueden encontrar en el libro Problemas de Lingüística General 2, y más específicamente en mi edición, que es la edición del 2011, está en la página 82. Bueno, por supuesto pueden leerlo en el original francés, pueden leerlo en otras versiones, pero bueno, yo les doy las referencias del artículo que leí yo y que voy a discutir yo. Bueno, lo que vamos a hacer en esta clase en particular, en este podcast, es discutir el artículo paso a paso. Y básicamente no van a ser muchos pasos, van a ser 2 pasos. Vamos a dividir la charla del artículo en esta primera clase y después va a haber una segunda clase. ¿Sí? En esta clase vamos a señalar 5 puntos en particular. A saber, punto número 1. La primera preocupación de Van Benist en el aparato formal de la enunciación tiene que ver con el empleo de las formas lingüísticas. Y lo que va a señalar Van Benist es que las descripciones lingüísticas han centrado su atención en las condiciones sintácticas y las condiciones paradigmáticas de la lengua. ¿Sí? Básicamente han puesto la atención en el sistema. Bueno, voy a detenerme ahí y voy a hacer un pequeño comentario acerca de las condiciones sintácticas y las condiciones paradigmáticas. Esto es algo que Van Benist da por sabido en el artículo, pero vamos a aclararlo por si alguno necesita refrescar estos dos términos y estas dos categorías, estas dos nociones: las condiciones sintácticas y las condiciones paradigmáticas. Las condiciones sintácticas tienen que ver con el ordenamiento horizontal de la lengua, que dicho sea de paso, para todos los gramáticos, creo yo, ya hoy en día, nunca son horizontales. Estoy usando el término horizontal para hacer referencia al hecho de que nosotros cuando vemos un texto, ¿sí?, escrito, vemos que hay líneas, ¿sí? Y en el habla estamos también un poco atrapados en una linearidad. Si una palabra va después de la otra. Ahora, esta linearidad es aparente. ¿Por qué es aparente? Porque la sintaxis es jerárquica. O sea, no todas las categorías, no todas las palabras tienen el mismo estatus, ¿sí?, para una sintaxis. Esa es la dimensión sintagmática. Entonces, la dimensión sintagmática es aparentemente horizontal. De hecho, la sintaxis es jerárquica. Y la dimensión paradigmática tiene que ver con, vamos a tomar un ejemplo de un sintagma. María fue a la plaza. La dimensión paradigmática tiene que ver con los tipos de palabras o de constituyentes que pueden ocupar cada uno de los lugares en la oración, o sea, en el sintagma. María fue a la plaza, o sea, en vez de María podríamos decir la señora, podríamos decir ella, podríamos decir él, podríamos decir Pedro, va, podríamos decir corre, pero tenemos que poner algún verbo, o sea, hay posibilidades que nos da el sistema. Bueno, lo que va a decir Van Benist, ahora voy a citar textualmente, es que las condiciones de empleo de las formas no son idénticas a las condiciones de empleo de la lengua. Son en realidad mundos diferentes. Entonces, para Van Benist hay 2 mundos. Número 1, toda esta organización, toda esta descripción lingüística, sintagmática y paradigmática, por un lado, lo que vamos a llamar el sistema de la lengua, y por otro lado, lo que vamos a llamar la enunciación, que es la actualización del sistema. Por actualización del sistema, lo que queremos decir entonces es que el sistema es potencial. O sea, el sistema es una sumatoria de posibilidades que se actualizan, o sea, se concretizan en el acto de enunciación. Ese es nuestro primer punto, la diferenciación entre el sistema y la puesta en funcionamiento del sistema. Y ahí pasamos al punto número 2, y cuando hablamos de puesta en funcionamiento del sistema estamos hablando de enunciación. Entonces voy a citar nuevamente de manera textual. La enunciación es poner a funcionar la lengua por un acto individual de utilización. Entonces lo que va a decir Van Benist es que esa potencialidad del sistema se pone en funcionamiento cada vez que utilizamos la lengua.
Y a eso es lo que llamamos enunciación, ¿sí? Entonces la enunciación es un acto. Es el segundo punto que quiere realizar Van Benist. Es el acto de utilización de la lengua, y este acto es individual. Lo que yo estoy haciendo ahora es utilizar la lengua, el sistema potencial, lo estoy actualizando, lo estoy utilizando en un momento único, irrepetible e histórico. O sea, nunca nadie va a decir esto otra vez de esta manera, en este momento histórico, en este contexto de producción en particular. Más allá de que guste, no guste, que esté bien, que esté mal, todas esas apreciaciones de valorativas no tienen nada que ver con el hecho de que sí sea único en el sentido histórico. Nunca más va a suceder en este contexto. Ese es el segundo punto. El tercer punto que vamos a hacer es que hay que hacer una diferenciación entre la enunciación y el enunciado. O sea, ¿qué es la enunciación? La enunciación es el acto mismo, y ahí voy de vuelta textual, de producir un enunciado, dice Van Benist, y no el texto del enunciado, lo que es nuestro objeto. Entonces vamos a analizar un poquito esto. Todo lo que estoy diciendo en este momento, ¿sí? En este momento estoy produciendo un acto de enunciación. Ahora, este acto de enunciación tiene un producto, que es el podcast o clase en YouTube que ustedes pueden escuchar, ¿sí? O sea, este es el texto. Si voy al libro de Van Benist, también voy a encontrar, como les conté, en la página 81 de Siglo XXI, esta es la editorial, Problemas de Lingüística 2, el artículo del aparato formal de enunciación, es un texto en particular. Ahora, este texto es el producto, es el resultado, si es el enunciado, acá está enunciado, producto de un acto de enunciación. El cuarto punto que vamos a hacer es que este acto de enunciación se debe a un locutor que moviliza la lengua por su cuenta. Al realizar un acto de enunciación, del cual el texto que producimos es solamente su objeto, este enunciado está a cargo de un locutor o enunciador, o sea, hay un espacio de enunciación. Entonces, tenemos el objeto de la enunciación, que es el enunciado propiamente dicho, y tenemos un lugar desde el cual se enuncia. Ese lugar vamos a llamarlo locutor. Ese locutor es el que moviliza la lengua por su cuenta, ¿sí? Aquí el verbo movilizar es muy importante. Movilizar significa poner en funcionamiento, lo que hablamos antes, ¿no? El sistema es un sistema de potencialidades que se moviliza o es movilizado por un locutor, ¿sí? El locutor no tenemos que concebirlo como una persona, sino tenemos que concebirlo como un espacio de enunciación. ¿Por qué vamos a definir al locutor como un espacio de enunciación? Bueno, yo en este momento estoy hablando y estoy generando un espacio de enunciación. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, a lo que me quiero referir es que no hay que confundir al ser humano concreto, o sea, yo, con el espacio de enunciación, o sea, el lugar desde el cual hablo. El lugar desde el cual hablo es el resultado de las características de producción que tiene este espacio de enunciación. Vamos a hacer una analogía, vamos a hacer una comparación, una analogía con un programa de televisión llamado Noticiero, donde hay un reportero, ¿sí? El reportero es un espacio de enunciación en particular que tiene unas condiciones de enunciación particulares mediante las cuales él es la voz de un texto que está leyendo. Entonces es por eso que no tenemos que confundir, ¿sí?, el texto, el enunciado propiamente dicho, como dijimos antes, con el acto de enunciar, o sea, la enunciación, y menos que menos confundirlo con el ser humano concreto que está produciendo esa enunciación, porque el reportero no es el productor efectivo del texto que está leyendo, ¿sí? De la misma manera, yo estoy produciendo un texto en el cual, por medio de este acto de enunciación, estoy tratando de articular un montón de ideas que dependen de mi interpretación del texto y dependen de la manera en que yo estoy construyendo
al alocutario. Ese es otro elemento del acto de enunciación, la recepción, ¿sí? Uno siempre habla, esto es lo que vamos a ver la clase que viene, lo vamos a mencionar la clase que viene, no hoy, hoy es un anticipo nada más. Tengo un tú, tengo un alocutario o un interlocutor en mente cuando produzco este acto de enunciación, el cual me va a dar como resultado un texto que es la grabación o el video que ustedes van a escuchar. Lo que quiero también decir, voy a sumarlo yo, esto es que este espacio de enunciación que llamamos locutor, que no debe ser confundido con el ser humano concreto, ¿sí? Es un punto muy importante. Este espacio de enunciación es altamente polifónico, o sea, está intervenido, vamos a ver este término, o alimentado, ¿sí? Dos términos bastante distintos, habitado, vamos con otro término, vamos con distintas metáforas, por diversas voces. Eso significa la polifonía, o sea, mi hablar, ¿sí? Mi enunciar, este acto de enunciación, está influido por, no sé, cosas que leí, cosas que escuché, clases que tomé, etcétera, ¿sí? Es altamente polifónico y ahí es donde los invito a ver las clases que tenemos sobre Bakhtin y la polifonía bakhtiniana, el dialogismo bakhtiniano. Bueno, ahora vamos a cerrar con el quinto punto. Vamos a decir entonces que la enunciación es un hecho del locutor, ese espacio de enunciación, y la relación entre el locutor y la lengua, este es el punto que quiero hacer, la relación entre el locutor y la lengua determina los caracteres lingüísticos de la enunciación. Esto es una cita textual, repito. La relación entre el locutor, ¿sí? Ese espacio de enunciación, y la lengua, recuerden que la lengua es el sistema, determina los caracteres lingüísticos de la enunciación. O sea, la enunciación, esa puesta en acto del sistema de la lengua, que es potencial, esa actualización por medio de la enunciación, ¿sí? De la potencialidad que es la lengua, me va a producir un enunciado, un texto, nuevamente desde un espacio de enunciación, el locutor, con ciertos caracteres lingüísticos. Este es el último punto que quiero hacer. Y estos caracteres lingüísticos se van a manifestar por medio de marcadores de, número 1, modalidad, 2, de persona, deícticos, 3, de tiempo, que también dependen de la deixis, y cuarto, de cortesía. Estos son los que señala Van Benist en este artículo. Vamos a hablar un poquito de esto y ahí cerramos el artículo y después voy a dejar la pregunta picando para la segunda clase. Los marcadores de modalidad tienen que ver con los marcadores de la actitud del hablante. Tenemos dos clases en nuestro canal sobre modalidad. Uno sobre modalidad epistémica y otro sobre modalidad deóntica para el que quiere ahondar en el tema. Pero básicamente la modalidad, repito, es la actitud del hablante. La modalidad epistémica es la actitud respecto a los grados de certidumbre o incertidumbre que expreso cuando hablo, y la modalidad deóntica tiene que ver con los grados de imposición que yo expreso cuando hablo, ¿sí? Van Benist no explicita esto en este artículo, estas son elaboraciones mías. Los dícticos de persona, que lo vamos a tratar en profundidad en la clase que viene, tienen que ver con el uso de tú, vos. ¿Qué uso yo para hablar de mí mismo? Uno a veces habla con uno mismo y se dice cosas como, bueno, ¿cómo pudiste hacer eso? ¿No? Y uso la segunda persona para referir a la primera persona. ¿Sí? O puedo usar la tercera persona para referirme a mí mismo. ¿Qué te pensás que sos? ¿No? O la tercera persona para referirme a una segunda persona. Su majestad cree que, y estoy hablándole, no sé, a un tú, ¿no? Y después hay marcadores de tiempo, o sea, cuáles son los tiempos verbales, cuáles son las formas verbales, cuáles son las formas de tiempo que vamos a utilizar en nuestro discurso, ¿sí? Porque podemos utilizar, yo puedo decir, no sé, Colón descubrió América en 1492, o puedo decir Colón descubre América en 1492, ¿sí? Puedo tomar dos formas distintas para el mismo
evento. Y finalmente tenemos los marcadores de cortesía, ¿sí? Que van a señalar distancia o proximidad respecto de nuestros interlocutores. Bueno, vamos a detenernos ahí. Estos son los puntos que vamos a cubrir en la primera clase. Y dejo la pregunta picando para la clase que viene. ¿Sí? Vamos a decir que hay 3 modos de estudiar el proceso de enunciación. Y la pregunta es cuáles son los 3 modos de este proceso de enunciación. ¿Sí? Eso es algo que vamos a discutir la clase que viene. Lo dejo así a modo de pregunta, dado que la clase que viene vamos a retomar desde ese punto, ya que está señalado así en el artículo, ¿no? Los que vayan siguiendo el podcast o la clase en YouTube, por un lado, y vayan leyendo el artículo por otro lado, saben dónde estamos parados, ¿sí? Entonces hasta ahora cubrimos lo dicho hasta aquí. No quiero repetir nuevamente eso, creo que sería un exceso. Y vamos a retomar la clase que viene esta pregunta: ¿cuáles son los 3 modos de estudiar el proceso de enunciación? Y vamos a ver otras cosas más, ¿sí? Pero vamos a retomar ahí. Bueno, espero que les haya gustado la clase y nos vemos la próxima. Chau, chau.